En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastora Carol. Todo suyo el auditorio. Perfecto. Vamos a partir entonces. Estoy compartiendo pantalla en este minuto para que veamos el repaso y entremos al módulo, a la clase de hoy. Ok, ahora sí, ya. Ahí, espero que lo vean todos. Bueno, vamos a hacer, lo primero que todo es decirles que respecto de la evaluación, yo hoy día, hasta el día de hoy, recibí 46 formularios respondidos, ¿ya? 46 es lo que recibí, así que yo cierro hasta ahí. Igual voy a recibir los otros, ¿ya? Pero con mayor tranquilidad en adelante, porque en realidad uno está acostumbrado a que hay un plazo determinado y después uno no sigue, porque hasta ahora estoy desde el segundo módulo revisando todavía trabajos que me han llegado, entonces me ha retrasado el envío a todos ustedes de los trabajos, de las correcciones y de todo, porque en el trabajo número 1, que era mucho más como largo, y de lectura y de criterio de evaluación, igual tengo que leerlo con detenimiento y poner las acotaciones, entonces igual se ha hecho más lento porque son más de 60 alumnos, entonces ha sido como mucho más complicado. Así que he ido cada vez simplificando más y más los trabajos, no a nivel de diplomado, o los diplomados a lo que uno está acostumbrado, sino que a nivel un poco más básico. Y en este formulario, claro, tuvimos al principio la dificultad de que no permitía responder las dos opciones que habían. Pero después se mandó otro que sí permitía responder las dos opciones. Y cuando alguien responde 3 opciones o 4, como muchos hicieron que las pusieron todas, el puntaje automático lo pone en 0, porque solo pide 2 opciones. Entonces, igual hay una revisión manual, 1 por 1, ¿ya? Así que si yo envié por correo, ahora hace un ratito, todas las pruebas que yo revisé, así que si usted ve que respondió correcto y le puso 0, me avisa, porque probablemente, como al poner una tercera opción o una cuarta opción, el sistema por sí le pone 0 y probablemente yo lo pasé por largo, por más que traté de fijarme 1 por 1, ya, porque estaba como para tratar de sacar luego. O esta clase yo no voy a hacer evaluación, pero sí en el próximo módulo vamos a hacer una evaluación de un poco del resumen de todo, ¿ya? Y voy a tratar de que sea más práctica esta clase, porque finalmente yo puedo aprender mucha teoría, alguien levantó la mano y ya la vamos a atender, mucha teoría, pero no necesariamente a veces cuando estoy en terreno las cosas son muy diferentes a como a veces yo lo planteo. Entonces, no sé si Jorge por error levantó la mano, pero si no puede habilitar el micrófono y me puede responder, ¿ya? Perdón, Carol, siempre se me marca, disculpa. Listo, no es problema, hermano. Bueno, en esta clase vamos a seguir viendo lo que es evangelismo, discipulado y educación cristiana, pero ahora lo vamos a ver en edades más grandes. Pero antes vamos a hacer un repaso, ¿ya? De la clase anterior. Entonces, nosotros ahí vimos las primeras edades, que son los párvulos, ¿cierto? Espérenme un momento, ahí. Ok. Vimos las características principales. Una de ellas era que tienen muy poca memoria.
y obviamente que en la prueba había una que decía que tenía mucha memoria y ahí algunos se confundieron, había que como que leer bien. Son muy inquietos, son imitadores, ¿cierto? Piensan en sí mismos, ¿cierto? En evangelismo tenemos que saber muy bien la historia que vamos a contar, ¿cierto? Las cosas malas que hacemos, ¿cierto? Saber bien cuál es la historia del evangelismo. ¿Por qué? Porque si yo no tengo claro qué es el evangelio, que muchos no lo tenemos claro, a veces nos cuesta explicarlo, nos cuesta entender la doctrina del evangelio, entonces menos vamos a poder transmitírselo a un niño. Entonces hay que tener como muy claro la historia del evangelio, la doctrina correcta de lo que es el evangelio. También vimos palabras que ellos tienen que conocer, cómo nosotros tenemos que transformar algunas palabras que ellos no conocen y no van a entender, como redención, cristianismo, el pecado, perdón, castigo. Entonces tenemos que tratar de transformar estas palabras. Castigo, cuando te retan, bueno, vimos esos ejemplos también. Vimos también las cualidades del maestro que debía tener, hicimos un ejercicio para ver también las características y obviamente que pusimos que lo primero era que fuera un buen hijo de Dios o salvo y obviamente uno dice, esperamos que esto sea lo básico, que partamos con eso. Pero muchas veces ponen a gente nueva creyente, por lo tanto no tienen mucho conocimiento de doctrina. Son salvos, pero les falta todavía madurez, les falta algunas áreas y en mi caso particular, y los que trabajamos con niños creemos que la gente más preparada es la que debería atender a los niños, no los menos preparados, los más preparados, ¿ya? También vimos lo que era la importancia del discipulado y vimos dos conceptos bien básicos que también estaban en el control, así que a partir de mañana yo voy a disminuir los puntajes porque yo le estoy dando las respuestas ahora de algunas cosas. Y en el discipulado había algo primordial. ¿Por qué era tan importante discipular hoy a los niños? Y una de esas es porque vivimos en un mundo muy difícil. Yo voy a hablar de eso porque hoy tuvimos una exposición con el asesor de la diputada Goich y voy a contarles algunas cosas de allí para que veamos un poco al mundo que nos estamos enfrentando. Y también porque todo lo que les enseñemos en las primeras edades va a ser la base de lo que ellos van a hacer y van a hacer. Por eso que es muy vital enseñar en estas edades, las primeras. A mí son mi favorito, podría decir yo, los pequeños. Y el 6, cómo enseñar, obviamente, de manera, dijimos, atractiva, también con conceptos muy sencillos, muy específicos y concisos, y también vimos algunos argumentos de enseñanza básica que ellos deberían aprender, y nombramos por lo menos 3 elementos básicos o conceptos básicos que los niños deberían aprender. Eso fue lo que vimos nosotros en la clase anterior, y hoy nos vamos a enfocar entonces en los niños de 8 a 11 años, los niños intermedios, antes de que entren a la adolescencia, cuando ya salen un poco de ser párvulos, y vamos, para poder entender estas edades, ver algunas de sus características. Primero, ellos en esta edad tienen, no todos, porque recuerden que hoy las generaciones están mucho más poco delimitadas como antes, pero una gran mayoría todavía tiene muchas características. Una de esas características es la aversión entre los sexos. Es como que cuando uno les dice oremos y se toman todos los niños de las manos, como que las niñitas no quieren tomarle la mano al niñito, el niñito no quiere tomarle la mano a la niñita, porque guácala, es como guácala. Incluso hay niñas que en esta edad dicen yo nunca me voy a casar, pero no es hoy lo general. Antes era mucho más notorio, hoy no, porque hoy las niñitas están mucho más agrandadas y ya desde pequeña tienen pololos y quieren pololear, entonces siempre van a haber excepciones, pero lo general es esta aversión. Incluso en los varoncitos tal vez todavía se muestra un poco más de que guácala las niñas y todo. Los niños consideran que las niñitas son tontas, ¿cierto? Las atormentan, es más, cuando a un niñito le gusta, la molesta a la niñita, la molesta, entonces por lo general es porque le gusta a la niñita, entonces las niñitas lo miran con desprecio, creen que son tontos, qué sé yo, tienen toda esta edad. Pero también tienen una cualidad en esta edad que es una admiración por los héroes, les encantan los héroes, por lo tanto, ellos se impresionan
con los héroes, le encanta el tema del valor, la fuerza, las historias de aventura, todo eso le gusta, es una característica de los niños de estas edades. También tienen mucha buena memoria, excelente memoria, es la edad para enseñarles textos bíblicos de memoria, para que memoricen. Esta es la edad en que hay que sacarle el jugo a la memorización. También permitirles participar buscando textos, respondiendo preguntas, son mucho más participativos, por lo tanto nosotros podemos también disfrutar un poco más la clase con la participación de ellos un poquito más profunda. En esta edad se recomienda tener las clases separadas, ¿ya? Esta es una recomendación de que se tengan clases separadas, ojalá con maestros del mismo sexo de ellos, eso sería lo ideal, porque como los niños están también en la edad de los héroes, les encanta como identificarse con su tío o con la tía, según las niñas. Entonces, lo ideal es separar las clases. Si no hay salas, bueno, ver la manera, pero lo ideal es separar las clases. Y obviamente que en esta edad el maestro debe ser como más que nunca ejemplo, porque los niños se van a inspirar en él, le van a creer todo, lo van a considerar casi un héroe, y es la edad donde ya los niños empiezan a hacerle caso a otra voz que ya no es el papá y la mamá, sino que el profesor dijo, el tío de la escuela dominical dijo, ¿ya? Así que también es la edad vital para hablar de los héroes de la Biblia. Y obviamente lo más probable es que en esta edad nunca más se olviden de lo que aprendan. O sea, si hay una edad clave, es esta edad, digamos, para todo, para que tomen decisión por Cristo, para que tengan convicción en esa decisión y para que aprendan cosas que nunca se les va a olvidar. Es más, podemos hacer un ejercicio y tratar de pensar en alguna anécdota, en algún hecho que nos tocó vivir en estas edades, por ejemplo. Algún hecho o característica entre los 8 y 11 años. Tal vez actuamos, nos tocó participar en un festival de la canción. A mí me tocó, por ejemplo, actuar de mamá en una obra de teatro en una iglesia. También me acuerdo de una canción que me enseñaron en ese tiempo también, que nunca se me olvidó, en una escuela dominical, todo en esta edad. También me acuerdo que me gustaba un niño que se llamaba Benjamín, y yo tenía 8 y él tenía 9. O sea, hay cosas que no se nos olvidan en estas edades, así que es una edad exquisita para poder trabajarla con la Biblia, digamos. Entonces, esas son algunas de las características que nosotros vamos a ver hoy. Respecto de más características que ellos tienen, es la edad de las pandillas también, ¿ya? En esta edad, por lo general, se aglomeran y se juntan entre ellos para hacer estas pandillas, digamos. Entonces hay que enseñarles también a jugar, a divertirse, les encanta la competencia en el buen sentido. También algunos métodos de estudio hoy dicen que no es bueno la competitividad, pero es bueno porque estimula, incentiva en el sentido saludable de la competencia. El ganarse un premio por grupo, entonces es la edad en que nosotros debemos aprovechar esas cosas. También es la edad donde yo puedo formar hábitos estables en ellos, así que hay que aprovechar el hábito de la lectura de la Biblia, el hábito de la oración, el hábito de testificar tal vez a otro. Todos estos hábitos se forman en estas edades. Recuerden que los valores también se forman en estas edades. Los valores, el no mentir, estos valores que marcan a veces nuestras vidas, el no engañar, el no decir malas palabras, son formados y se afirman, digamos, quedan marcados en nuestra vida. Se pueden aficionar a la lectura, así que es una edad también muy rica para ayudarlos a descubrir la lectura e incentivarlos a leer. Y esta edad es donde ellos podrían incentivarse a leer. Hay otros que no, porque no van a querer nunca, pero es una buena edad para motivarlos a que lean y ojalá ayudarlos a que tengan el gusto por la lectura. Y también son muy preguntones, así que hay que dejarlos que pregunten. Ustedes saben que el preguntar no causa daño el preguntar. La respuesta es lo que nosotros tenemos que medir, pero todos podemos preguntar. Dar el diezmo, que aprendan a ofrendar, que puedan entregar un mensaje para salvar a otros, a sus amigos, a sus compañeros, los deberes cristianos, todas esas áreas que yo les menciono y que también es parte de la educación. O sea, estamos hablando de características de ellos, pero estamos entrando también al área de la educación cristiana, de aspectos que nosotros podemos enseñar en ellos. Así que eso es una gran oportunidad para evangelizarles, ¿ya? Porque
En esta edad ellos ya tienen desarrollado su mente y su espiritualidad. Ellos se pueden dar cuenta totalmente de lo que es el bien, de lo que es el pecado, de lo que es la salvación, a diferencia de los más pequeñitos. Así que tenemos que tratar de, en estas edades, hacer todo lo posible con hijos, con los niños de la escuela dominical de estas edades, de llevarlos a que tomen decisión por Jesucristo. Si en la edad anterior yo los empecé a trabajar, es que es en estas edades donde yo tengo que llevarlos y hacer una reunión especial, algo tengo que hacer para motivarlos a que ellos tomen decisión por Cristo, porque esas decisiones van a ser tomadas con mucha convicción. Es una gran oportunidad, estas edades es una tremenda oportunidad. ¿Cuáles son las formas de evangelizar estas clases, estas edades, digamos? Y el método que nosotros siempre probablemente ocupemos a lo largo de toda nuestra experiencia de evangelistas va a ser, por lo general, las 4 verdades espirituales o el libro sin palabras, sin duda alguna. Con la diferencia de que en estas edades yo ya tengo que tener memorizados los textos bíblicos. Tengo que tenerlos aprendidos, tengo que saber bien qué significan los colores, porque yo he escuchado distintas historias de los colores, y he escuchado historias muy incompletas, historias que no tienen que ver con nada de lo que, del fundamento básico del libro sin palabras, o el libro de los colores. Entonces, hay que saber manejarlo. Entonces, mi objetivo para ustedes es que debemos aprendernos los textos bíblicos que representan cada color, además de sabernos la historia. Porque en la historia hay hasta poemas, yo puedo hasta googlear y hay hasta poemas que hablan de la historia del libro sin palabra, con rima, el amarillo es el sol, no sé qué, hay canciones, o sea, puedo encontrar un montón de elementos audiovisuales en YouTube, en Google, que me pueden ayudar, pero yo tengo que tenerlo aprendido, interiorizado con los textos bíblicos, porque recuerden que la palabra de Dios es una espada de 2 filos que penetra el espíritu, el alma del ser humano, por lo tanto en un niño también puede calar espiritualmente. Y el Espíritu Santo también puede hacer ahí una obra redentora con el niño a través de la palabra de Dios. Por lo tanto tengo que saberlo. Y el amarillo, por ejemplo, lo que plantea el amarillo, yo sé que a lo mejor ustedes lo tienen reaprendido, pero lo vamos a repasar para poder aprenderlo bien. El amarillo en realidad lo que representa es el cielo y el mundo perfecto que Dios ha creado y creó para el hombre, para su creación, para disfrutar con el ser humano. Ese es el mundo perfecto. ¿Por qué se eligió el amarillo? Porque de alguna manera representa también las calles de oro, esa luz gloriosa de Dios, pero a los niños les llama mucho la atención el hablar de calles de oro, el hablar de un mar de cristal, el hablar de colores que nosotros nunca hemos visto antes. Esas cosas le provoca curiosidad a los niños. Y este mundo fue creado para que el ser humano, el Hijo de Dios o la creación de Dios disfrutara con su Creador de manera libre, perfecta, donde no iba a haber paro de camioneros, donde no iba a haber COVID, donde no iba a haber nada de eso, no iba a haber smog, nada de eso. Entonces nosotros igual podemos incluso mencionar estas cosas a los niños. Algunos se van a reír porque ellos también están muy atentos a las noticias, también ellos saben lo que está ocurriendo en el mundo. Y los textos que acompañan este color amarillo es Juan 12, 1 y 2, que dice, Juan 12 dice ahí o 14, me parece que es Juan 14. Sí. Voy a buscarlo ahí. Es el mismo que dice. 14, bueno, 1 y 2. Sí. Ahora, en realidad, acá, bueno, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Esta es como la parte importante, ¿no? En la casa de mi padre muchas casas hay, muchos castillos, muchas moradas. Ok, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Yo voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Entonces, nosotros con esos textos podemos mostrar que Jesucristo también fue a preparar este lugar, pero también podemos hablar acá en el amarillo Juan 3:16, ¿cierto? Bueno, acá también menciona Romanos 5:8, que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, que también se puede ocupar en el color rojo. Pero en realidad lo que quiere resaltar este texto bíblico es el amor que Dios tiene hacia nosotros, que Dios
es un Dios que nos ama, que creó algo maravilloso, que Él quiere que tengamos vida eterna, ¿ya? Entonces, nosotros representamos en este primer color la creación perfecta de Dios, esa creación, ese cielo que nos espera. Y hay que lograr que ellos no solo lo visualicen, entonces tenemos que describirlo con lujo de detalles, como nosotros nos lo imaginamos. Describir el lugar, describir los castillos, se imaginan nadando, no sé, hay que describirlo saltando con las nubes, los pájaros, jugando con los leones, cosa de que ellos anhelen esta tierra, este lugar perfecto que Dios creó, donde no hay dolor, no hay muerte, no hay portonazo, no hay delincuencia. Ellos tienen que lograr visualizarlo. Entonces, cuando ellos logran visualizarlo y logran anhelar este mundo, ocurre algo malo. Y aquí es donde, por eso, la manera en que yo le presento la expectativa al niño de lo que es este lugar, pero resulta que nosotros estábamos ahí, pero ya no podemos entrar más. Entonces allí es como que les cambia la cara a los niños, porque yo primero les muestro, por eso que tengo que ser muy descriptivo, muy descriptivo. Hay muchos textos bíblicos de apoyo. Yo elegí una diapo de acá, que lo googleé en realidad, pero hay muchos textos bíblicos que apoyan esta creación de Dios, que puedo irme a Apocalipsis, puedo irme al Génesis, describir cómo era este lugar, cómo es este lugar maravilloso. Pero el problema es que ya no tengo acceso, tenía acceso a este lugar, pero ya no puedo entrar más. Dios cerró la puerta, o no, lo puedo poner de otra manera, puedo poner que se cerró la puerta, lamentablemente ya se acabaron los pasajes para poder irse a ese lugar, después de preguntarle a los niños cuántos quieren estar en ese lugar maravilloso, es como mejor que Disney World, es mejor que Fantasilandia, es como, y todos van a decir, pero ya no podemos entrar ahí. ¿Por qué? Van a preguntar todos, ¿por qué? Bueno, porque lamentablemente el hombre pecó, el hombre desobedeció a Dios, y al desobedecer a Dios entró la oscuridad que nos separó de este mundo perfecto que Dios había creado para nosotros. Y como dice su palabra, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y eso significa que ninguno de nosotros, y esto es clave, es clave para la clase anterior que vimos en el módulo 2, ninguno de nosotros es apto para ir al cielo. Y no tiene que ver con que yo hago, no hago más, peco menos, no, ninguno, porque en el jardín del Edén, cuando el hombre desobedece, trajo la maldición a toda la humanidad. Y la escritura es clara en Romanos cuando dice que por uno entró la maldad a todos nosotros, a todos los demás por Adán. Por lo tanto, bueno, eso yo se lo explico a ustedes, los niños obviamente es un poquito más complejo para ellos, pero hay que decir que debido a eso ellos se van a agarrar la cabeza, van a decir, pero ¿cómo? Sí, ninguno puede entrar. Así que lo siento, chiquillos, y todos van a quedar así como, sí, porque todos pecaron, así que todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces van a quedar como frustrados, pero ¿saben qué? Sí hay una solución, hay una oportunidad, hay una oportunidad. La oportunidad es que seamos castigados, porque como todos pecamos, todos desobedecemos, ¿cuántos mienten? ¿Cuántos no sé qué? Porque también tenemos que tratar de llevarlos a ellos a que puedan aterrizar estas ideas abstractas, que nosotros podemos entender fácilmente, pero ellos no. Por eso es que uno habla de pecado como maldad. Entonces algún niño puede decir, pero yo no maté nunca a nadie. Pero maldad está también en pensar en desobedecer, no solo en desobedecer, en pensar. Como dijo Jesús, no peca el que adultera, sino que el que ya codició a una mujer en su corazón, ese ya está jodido, o sea, va más allá. Entonces, a los niños hay que de alguna manera aterrizarles esta información y decirles que lamentablemente, pero que hay una posibilidad y es que seamos todos castigados, así que todos tenemos que, en realidad todos deberíamos morir para poder acceder al cielo. Entonces se van a espantar un poco. Así que ahí hay que tratar de manejarlo como cortita la información, porque ahí es donde hay que decir, pero ¿saben qué? Va a haber una persona que él decidió morir por todos nosotros, pagar, que a él lo castigaran por todos nosotros. Y ese es Jesucristo. Y esa es la importancia de lo que él hizo. Que él decidió él morir y él ser castigado y recibir todo el castigo de todos nosotros para abrir esta puerta, para que esta oscuridad se fuera y pudiéramos acceder al cielo, a volver a encontrarnos con el Creador.
Y los textos bíblicos que usamos es que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando Cristo murió, su sangre, y no es que me voy a manchar de sangre, ¿no? Hay que explicarle a los niños porque algunos van a creer que se pintan, pero su sangre en forma simbólica, esa sangre que Él derramó de alguna manera limpia mi corazón y lo deja blanco, de lo oscuro que estaba, lo deja blanco. Entonces, otro texto bíblico que hay ahí también es que Cristo murió por nuestros pecados, dice en 1 Corintios 15, 3, 4. Fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y al morir Jesús, lo que logró fue limpiar nuestros corazones que estaban llenos de pecado, limpiar este camino que se oscureció para poder entrar y tener acceso con el Creador nuevamente. Nuestro corazón se purificó ¿cuándo? Cuando yo pido perdón y me arrepiento de toda mi maldad, de todos mis pecados, y reconozco que Cristo es el Salvador. Que es muy importante dejar claro que tiene que haber por parte del niño un reconocimiento de Jesucristo como Salvador, que Él es el Señor también de nuestras vidas. Es importante decir el concepto, pero explicar qué significa. Entonces vamos a hacer unos ejercicios de las otras maneras que nosotros podemos explicar este plan de salvación, ¿ya? Pero esto es como básico. Dice la Biblia en Salmo 51:7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Entonces ahí nosotros podemos hacer la comparación de que la sangre de Cristo, o gracias a la muerte de Jesucristo, nuestro corazón queda más blanco que la nieve, queda blanquísimo. Y cada vez que yo me equivoque, yo puedo orar y pedir perdón, y ese error, esa manchita se limpia nuevamente, porque Jesucristo es recurrente. Nosotros siempre podemos pedir perdón cuando nos equivoquemos, cuando pidamos perdón, digamos, cuando al reconocerlo y al equivocarnos tenemos acceso a Jesús siempre para poder pedir perdón. Y el verde, obviamente, es que una vez que nuestro corazón está limpio, yo necesito crecer ahora como un hijo de Dios, crecer como cristiano. Segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, crecer, ¿qué significa? Significa orar cada día, leer la Biblia, ir a la iglesia y hablar a otros de Jesús. Entonces, nosotros también podemos, obviamente que con los niños de 8 van a encontrar como fome esto, pero con los más chiquititos también nosotros podemos enseñar esto, que es que sin que separen las manos, nosotros poder enseñar, hay que orar cada día, leer la Biblia, ir a la iglesia y hablar a otros de Jesús, que son como los elementos básicos del crecimiento. Y eso es como el libro sin palabra apoyado con, digamos, los textos bíblicos, donde también aparece 1 de Juan 1:9, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, ¿cierto?, de toda maldad. Entonces, no solo crecemos, sino que también tenemos la libertad de poder, cada vez que cometemos errores, volver a pedir perdón y ser limpios de toda maldad, de todo pecado. Y esos son conceptos como básicos, no podemos profundizar en otros conceptos como más. Entonces, acá es donde yo tengo que ver, por ejemplo, textos bíblicos que nosotros usamos. Por ejemplo, en Romanos, ¿me alcanza la Biblia? Claro. En Romanos 3:23, por ejemplo, que son los textos que siempre se nos enseñan para el tema de la evangelización. Por ejemplo, 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, mi pregunta es para ustedes, y aquí me gustaría que pudieran abrir sus micrófonos para participar. ¿Cómo yo explico este texto bíblico a los niños? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si alguien se atreve a explicar este texto bíblico. Recuerden que estamos trabajando con los niños de 8 a 11, ¿ya? No con pequeñitos, sino que ya un poco más grandes, ya entrando algunos a la preadolescencia, sobre todo en esta época que están mucho más agrandados. ¿Cómo explico este texto bíblico a un niño? ¿Vamos? ¿Algún valiente que se atreva? Me voy a salir de acá un rato. ¿Dónde está? Ok.
para verlos. Ya, o se ofrecen o los elijo yo. ¿Qué prefieren? ¿Quién quiere? Ahí veo a Rita. Ya Rita. Sí, hola, pastora. Pienso que Mire, a esa edad de, a esa, haga de cuenta que yo soy la niña. Y ya, usted a esa lee el edad de, texto, como lee el decía texto que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y yo le digo, tía, ¿qué significa eso? ya, entonces yo le diría que, como usted misma decía, de 8 a 11 tienen ya un poco de conocimiento, entonces explicarle que pueden ellos cometer faltas, no sé si hablar de tanto como pecado, pero decirle faltas o acciones que no le agradan a Dios. Entonces, al no agradarle a Dios, están entristeciendo el corazón de Dios, y por eso, por esa falta o por esa entristecer a Dios, quizás todavía no podemos entrar, como decía, en este cielo hermoso, una cosa así, como diciendo, hablándole, quizás no le llevaría tanto al pecado, sino que cosas que no le agradan a Dios, una cosa así. Ok, muchas gracias. Alguien que quiera complementarlo, recuerden que en estas edades no hay que tener miedo de hablar de pecado, porque ya son más grandecitos, pensemos que son de 8 a 11, y que las de 11, yo conocí niñas de 11 que ya tenían pololas, niñas con pololas mujeres en los colegios. Niñas de 11 que una niña de 11 me dijo, yo mataría a todos los pastores y los curas y quemaría todas las iglesias. Eso me lo dijo una niña de 11 en una clase de religión evangélica una vez, el 2018, que casi salgo llorando. Así que, vamos, ¿quién más se atreve a explicar? Hagan de cuenta que le están hablando a la niña o a los niños, y no necesariamente son niños de iglesia, pueden ser niños de afuera, del barrio que yo junté, y quiero explicarle este texto que dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y que todos pecaron. Por ahí siento un perrito, a ver, ¿quién es? Isabel. Vamos, Isabel. Isabel Monsalve. ¿Está por ahí? La veo conectada. Sí, aquí estoy, hermana. Ya. A ver, bueno, como usted dice, poder decirles que de hecho todos, que no hay excepción de persona, porque a veces, como usted dijo, a veces ellos creen que no hacen cosas tan malas como para que Dios esté lejos de ellos. Entonces, explicarle que, en primer lugar, que todos hemos pecado, que no hay excepción de persona, que no hay ninguno bueno delante de Dios. Y que por ese pecado, por esa maldad, por lo malo que nosotros hicimos, estamos lejos de Dios, ¿ya? Y que la única manera de poder acercarnos, ¿cierto? A Dios es buscándole, es aceptándolo en nuestro corazón, que el Dios nos ama, ¿cierto? Y que de esa manera nosotros podemos librarnos de este castigo a través de Jesucristo. Ok, excelente. Importante mencionar a Jesucristo, porque recuerden que Dios, toda la gente habla de Dios. Dios te bendiga, hay Dios, Dios mío, hay terremoto y hay Dios. Entonces, es muy común, pero Jesús algo provoca. Jesucristo, el nombre de Jesucristo, algo causa. Entonces, es importante, muy bien la explicación. Muy bien la explicación. Este otro texto bíblico ahora, esto es para que se den cuenta a veces de la transformación que tenemos que hacer con nuestras palabras, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo explico eso, Ada? Querida Ada. ¡Ay! Que me dolió la guata. Bueno, yo al estar voy a hacer cuenta que, como usted dice, es la alumna, entonces yo les explicaría a los niños que
en una clase, ay, que me pone nerviosa, pero me va a salir. Estaría con los niños y yo los llevaría un poco al recuerdo de atrás, porque supuestamente son esos niños que ya tienen la base, que en algún momento yo les enseñé sobre el pecado, ¿no es cierto?, en el huerto del Edén, todo eso. Entonces yo les diría que por cuanto ellos pecaron, todos somos pecadores, y que Cristo es el puente, ¿no es cierto?, y Él vino a nuestras vidas y nos trajo un regalo. Dávida es un regalo, es un premio para nosotros para poder llegar al cielo, porque va en el librito, ¿cierto? Entonces, por eso es la paga, ¿no es cierto? Es una dávida de Dios, es un regalo, porque lo llevaría a eso, al regalo, porque igual los niños de 11 años, para aclararles bien eso, y que la paga del pecado es muerte, es separarnos de Dios, que nosotros al pecar, ellos no van a tener acceso directo a Jesucristo. Entonces es como que rechazamos el regalo que Él nos tiene. Porque esto es lo que por este momento que me puse demasiado nerviosa, no sé si algo aclaré o disculpa. No, súper bien, muy bien. Muy Muchas bien, sí, muy bien. Y gracias. es importante, hay conceptos, por ejemplo, importantes de aclarar, y es que está bien, el regalo, por supuesto, es excelente como para usarlo, el ejemplo, y un regalo no merecido. Porque por lo general nosotros regalamos porque se merece el niño, por el cumpleaños, pero en este caso es un regalo que nosotros no merecemos, porque nosotros somos pecadores, o sea, no podemos entrar a este lugar perfecto. Voy a aprovechar que está Esteban acá, que lo veo, para ver si puede ayudarnos a complementar este texto bíblico, entendiendo también que si yo no les hago desear estar con Dios, para el niño le va a ser muy insignificante estar separado de Dios, o sea, le va a dar lo mismo. Por eso que es importante ponerle mucho color, por decirlo bien en chileno, a la primera parte, a darles, tenemos que llevar a que el niño desee, anhele estar en este lugar con Dios, porque si para ellos le da lo mismo, es mejor quedarse en su casa. Piensen ustedes que la gente dice, no, yo prefiero irme al infierno porque ahí hay fiesta y carrete todos los días, porque ese es el pensamiento. Entonces a veces los niños piensan lo mismo, voy a estar jugando Play todo el día. Lo que ellos no saben es que es sufrimiento eterno todos los días, de los días, de los días, de la vida eterna, sufrimiento, sufrimiento, sufrimiento. Ellos creen que van a estar en un carrete. Entonces, ¿cómo yo les explico otro texto bíblico que era el 5.8 que dice, para Esteban, perdón, 5.8 dice, lo estoy buscando, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo explico eso, Esteban? Niños de 8 a 11 años de edad. Estás silenciado, Esteban. Tienes que habilitar, ahí sí. ¿Me lee el principio de nuevo, por favor? Por supuesto, dice. Estos textos todos hay que aprendérselos, ¿ya? Yo me los sé de memoria, pero igual lo estoy leyendo acá. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén, amén. Voy a hacerlo como una pequeña dinámica, poniéndome en el caso si estuviera con los mismos niños, ¿ya? Así como si todos ustedes fueran ahora los niños. Esa es la idea. Ya. Hola, amiguitos. El día de hoy me gustaría hacerles una pequeña pregunta. ¿Alguna vez han oído hablar de la palabra amor? Así que ahora me gustaría que me den algunos ejemplos de amor. A ver, díganme. ¿Ya? Amor con la familia. Muy bien. En el colegio. Muy bien, amiguito. Pero ¿saben algún acto muy grande que hemos tenido de amor? Un acto muy, muy grande, muy verdadero además, es el acto de Jesús, un acto verdadero de amor. ¿Han oído hablar de Jesús? Sí, Jesús es el Hijo de Dios hecho carne y ese es el verdadero acto de amor. Excelente.
Muy bien, muy bien, muy bien. Tienen que, bueno, obviamente que el público no es el mismo, hay que fijarse cuando nosotros evangelicemos, primero si los niños son de iglesia o son de fuera, ¿cierto? Tenemos que considerar estos aspectos. Después, ¿cómo son los niños? Porque hay niños que son muy inocentes, pero hay niños que son muy agrandados. Por lo tanto, a veces cometemos el error, y no es porque Esteban haya hablado de esa manera, porque es válido como él lo explicó, pero hoy en día cometemos mucho el error de ser muy infantiles para niños que ya no se consideran tan infantiles. Entonces, hay que considerar eso también, que nuestra forma de hablar a veces no está de acuerdo a las edades de los niños, porque hay niños que son muy agrandados ahora, ¿ya? Y entonces nos miran como por dentro, no nos lo van a decir, pero nos miran y dicen, ay, el viejo que se cree que me habla así, que estoy tonto, o la vieja pesa. Entonces uno tiene como que hacer rápidamente la lectura y poder identificar. Por ejemplo, todos pensamos que cuando tenemos que hacer algo con niños tenemos que maquillarnos toda la cara muy completa, sobre todo cuando pensamos en niños pequeños, y los niños pequeños odian, detestan el maquillaje en las caras, les da terror. Esto de los payasos, es más, el payaso hoy es un ícono como de terror. Entonces, hay payasos que se maquillan y después sudan, porque uno está cantando y empieza como a corrérsele la pintura, y ellos saben que hay un ser humano, y es como terrorífico para ellos. Entonces, tenemos que, al momento de evangelizar, contextualizar también y mirar bien nuestro público cuál es. Entonces, hay un texto bíblico que para esta edad yo creo que es importante, me voy a saltar otro, pero que yo creo que es muy relevante enseñarlo hoy en día, porque yo creo que incluso algunos cristianos no lo tienen claro. Espérenme, déjenme ver si lo logro encontrar, que es Juan 1:12. Y Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, para niños de 11, no de 8 a lo mejor, pero sí de 11, 12, de 10, 11, 12, yo puedo también con este texto bíblico evangelizarlos, porque yo puedo mostrarles a ellos que no todos son hijos de Dios. Y ustedes tienen que pensar que el mundo cristiano católico habla de que todos somos hermanos y que todos somos hijos de Dios, pero según la Escritura eso no es cierto. Somos criaturas de Dios todos, pero no todos somos hijos de Dios, porque la palabra de Dios dice que solo a los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y ahí yo puedo preguntarles, ¿y tú eres hijo de Dios realmente? ¿Y qué tengo que hacer para ser hijo de Dios? Y nosotros ahí podemos llevarlos también a una conversación de lo que es la salvación. Entonces, textos bíblicos clave, Romanos, ahí tenemos Romanos 3:23, 6:23, tenemos 5:8, Romanos 10:9, 10, Romanos 10:13, casi en Romanos tenemos un montón de textos bíblicos que nos llevan al plan de salvación y a reforzar el libro sin palabras. Pero en estas edades, y esto va a ser una pregunta de prueba, tienen que haber textos bíblicos de apoyo. Ya no puedo contar la historia pelada, los colorcitos, yo tengo que apoyarlo con textos bíblicos, y el libro sin palabras yo lo puedo ocupar con adultos y con jóvenes, pero tengo que apoyarlo con los textos bíblicos, ¿ya? Y me gustaría también ahora, y lo que tengo en la presentación, que no la voy a subir, pero les voy a preguntar, es que hagamos otro ejercicio, y es, ya vimos el libro sin palabras, ¿cierto? Y ahí sacamos varios conceptos, miren, sacamos el concepto del cielo eterno, de esto maravilloso, ¿cierto? Ok, sacamos el concepto del pecado, de lo oscuro, ¿cierto? Dijimos que tratemos de evitar de usar el término negro, pero lo oscuro, ¿cierto? La oscuridad, qué sé yo. La sangre de Cristo, ¿cierto? Y el corazón blanco. Entonces, acá hay conceptos que nosotros sabemos y tenemos muy asimilados, pero los niños no. Por ejemplo, Jesucristo, ¿qué es? ¿Qué tiene que...? Nosotros dijimos que Él tuvo que recibir el castigo por nosotros en nuestro lugar para que nosotros, digamos, fuésemos salvos. Mi pregunta para ustedes es, estoy siendo media enredada, pero ya me voy a ordenar, es, ¿de qué otra manera, de qué otro ejemplo, que no sea el libro sin palabras, yo puedo hablarles de
relación de este evangelio, de esto que, de la doctrina del evangelio que es pecado, salvación. ¿De qué otra manera yo puedo acceder a la salvación? Y para esto piensen en la oración del pecador que a veces nosotros les hacemos repetir a los niños. Ahí hay conceptos claves que nos pueden ayudar a ocupar ejemplos, otro tipo de ejemplos para que el niño entienda cómo ser salvo. Mi pregunta es, si se les ocurre alguna otra manera de hablar de la salvación a los niños. Ok, aquí me pone Sandra. ¿Dónde está Sandra? ¿Por qué no nos cuentas eso, lo del dibujo de la cruz? Si puedes habilitar tu micrófono. Ahora sí. Dale, Sandrita. La cruz es como accesible a todos los niños. Yo creo que más de alguno la ha visto en la Iglesia Católica, en alguna clase de religión en el colegio. Entonces, yo puedo a través de eso explicarle a los niños lo que es la salvación a través de la cruz. ¿Cómo? Por ejemplo, yo puedo mostrar una cruz y preguntarles, ¿alguien conoce? ¿Alguien la ha visto? Que den ejemplo a los niños de dónde la han visto. Entonces ahí yo ya menos voy a enfocar si tienen familias que son cristianas o si tienen familias que son religiosas, católicas. Entonces ahí irme guiando en qué manera yo les puedo enseñar lo que significa la cruz, lo que significó Jesús, que Jesús haya muerto en la cruz, que fue una muerte en ese tiempo que era fea porque era para personas que eran delincuentes, personas que eran ladrones. Entonces relacionarlo de que Jesús tomó esa forma de pecador para salvarnos a nosotros, pero él fue un hombre sin pecado. Ok, excelente, muy bien. Además que también la cruz se ha ocupado muchas veces para unir el camino. No sé si han visto ese dibujo donde hay un abismo y la cruz es que une el abismo. Es más, hay un video muy bueno que habla de una persona que la cruz es tan pesada que la empieza a cortar para alivianarla en el camino. No sé si lo han visto. Entonces, después sigue cansado y la vuelve a cortar para alivianarla en el camino. Y al momento de cruzar el abismo, la cruz es tan chiquitita que no alcanza a cubrir el agujero, digamos, el abismo, para cruzar al cielo. Entonces también podemos hablar de eso. ¿Saben por qué? Porque eso también es cuando se refiere a cuando queremos acomodar este evangelio. Queremos acomodarlo para vivirlo como más livianamente, como que no sea una carga, digamos, o que no sea como tan incómodo, por decirlo de alguna manera. Pero eso significa que no, pues nosotros tenemos que seguir a Cristo, tomar la cruz y seguirlo como Él dijo, que es obedecerlo en todo, obedecerlo lo mejor que podamos. ¿A alguien se le ocurre otro ejemplo? Yo les voy a dar uno, ¿ya? Para que piensen en otro. Ok, Margarita, usted me está hablando de las llaves de la salvación. A ver, cuéntenos de qué se trata el ejemplo de las llaves. Son 4 llaves. Una es de color oscuro, que representa el pecado, y uno lo explica como todas aquellas acciones malas que cometemos, como el desobedecer, mentir, robar. Y después viene la llave del arrepentimiento, que es donde nosotros, yo siempre lo explico como que vamos a viajar al norte, y nos arrepentimos y queremos cambiar de rumbo y tomamos rumbo hacia el sur. Y después viene la llave de Jesús es la salvación, porque es una llave roja donde uno le cuenta la vida de Jesús, que él fue niño, fue joven, y a los 33 años él tuvo una muerte en la cruz, y esa muerte en la cruz fue por amor a todos nosotros, y ahí yo siempre les doy Juan 3:16, y les digo que Jesús no hizo excepción de persona ni de contextura, y uso 3 cuerditas, que es una ilusión óptica, y que después las 3 cuerdas quedan del mismo tamaño, y les digo que Jesús nos ama a todos por igual. Entonces después viene la argolla del cielo, que es, la llave amarilla,
que es el cielo donde vive Jesús. Y para llegar donde vive Jesús, nosotros tenemos que tener una vida nueva, que es la argolla que une estas 4 llaves. Y que esa vida nueva se concibe y uno la recibe teniendo a Jesús en su corazón y creyendo que Él perdonó nuestros pecados y que nosotros ahora somos hijos de Dios. Ok, excelente. Muy bien. Muy buen ejemplo. Muy buen ejemplo. Bueno, ahí uno puede ocupar también el ejemplo de la ceguera. Podemos ocupar el tiempo de que no logramos ver todo si no tenemos a Cristo. Y nosotros ocupamos una obra de teatro que es un boom, por decirlo así, donde vamos es un boom, que es el pasando el control, porque enseña un poco más allá de solo de la salvación, como que promueva un compromiso, porque a veces uno dice, ya recibí a Cristo en mi corazón, pero ¿qué significa recibir a Cristo en el corazón? ¿Qué significa? ¿Qué significa eso en realidad? Cuando yo recibo a Cristo en mi corazón y le reconozco como Salvador, ¿qué significa? Significa en la práctica. Que yo hice la oración, la confesión de fe. Claro, pero ¿qué significa? Porque yo puedo orar, ya oré, listo, ya oré, soy salvo. ¿Qué significa en realidad cuando yo decido seguir a Cristo? Que soy su discípulo. Voy a vivir a su palabra. Una nueva criatura. Que Él venga en esta nueva vida que el Señor me ha dado. Voy a seguirle. Bueno, voy a seguirle. Fíjense que nosotros decimos, la oración del pecador dice, le reconozco como Señor y Salvador. Y cuando yo digo que es Señor mío, significa que Él es como mi dueño. Y ahí hay un ejemplo también a ocupar, que Él es el nuestro dueño. Por voluntad propia, yo me hago, la Escritura, el ejemplo que nos da es que yo me hago siervo de Él por voluntad propia. O sea, Él me libera, pero yo me hago su siervo. Entonces, un ejemplo que nosotros ocupamos una obra es pasando el control, donde ocupamos el control de la Xbox o de un Play cualquiera, un Justin, y nosotros le decimos a los niños el tema de pasar el control y mostramos al niño jugando con el control y que él hace lo que él quiere. Porque este mundo dice que yo hago lo que quiero y que es mi derecho, sobre todo hoy, es mi derecho, yo hago lo que quiero y a mí nadie me manda. Pero cuando esta es la pregunta, cuando yo decido por mí misma, en realidad, ¿quién está decidiendo por mí? Chiquillos, cuando yo decido por mí misma, ¿quién realmente decide por mí? Satanás. Exacto, esa es la verdad. Cuando yo creo que yo mando mi vida y yo decido por mí misma las cosas, en realidad las tinieblas están tras de mí. Porque la única manera de que las tinieblas no estén en mis decisiones es que Dios sea el que controla, el que yo le dé el control de mi vida a Él, yo le consulte a Él en todo. Entonces, cuando yo le planteo al niño de pasar el control y yo les digo, obviamente en una predicación, pues nosotros le predicamos a los niños, entonces les decimos la hora de teatro, ya pasamos el control y todo, pero en realidad cuando tú crees que tú tienes el control de tu vida, no eres tú, es el enemigo. En cambio, cuando tú entregas el control de tu vida a Jesús, Él también va a tener el control de tu vida, pero tú tienes la seguridad de la vida eterna. Y esa es la verdad del Evangelio, que a veces ni nosotros lo tenemos muy claro. Y eso es lo que tenemos que tratar de buscar formas de llevar a los niños y confrontarlos con esto. ¿Quieres tú tener tú el control de tu vida o entregarle el control de tu vida a Jesús? Y los niños saben que responden, y los chiquititos también, que quieren entregarle el control de la vida, y para ellos el control es el control, para ellos es mucho más concreto, porque el control del Justin, anda a quitarle el control a un niño. Miren, mi hijo que tiene 14 nomás, le digo, suspende el juego, ponle play. Mamá, si es en línea, no se pueden suspender, no se pueden poner pausa. Ellos están jugándose la vida ahí. Entonces, para ellos entregar el control es como que al marido le queramos quitar el control del televisor, pues queridas hermanas casadas. Imagínense eso. Entonces, es así de fuerte es. Entonces tenemos que tratar de usar ejemplos que ellos puedan entender, que sean como también más prácticos, ¿ya? Y se los dejo como pequeños ejemplos para que pensemos también, para que pensemos las maneras. Por ejemplo, los niños no entienden
A mí me tocó trabajar muchos años con adolescentes y preadolescentes, y cuando yo les decía, a ver, ¿quién de acá es hijo de Dios? Hacían así como, a ver, déjenme explicarle, le hago de otra manera la pregunta. ¿Cuántos de ustedes son seguidores de Cristo? Y se miraban así como que, ¿qué significa eso? O sea, no entienden los conceptos que es seguidor de Cristo, menos van a entender que es discípulo de Cristo. A ver, ¿cuántos dieron su vida a Jesús? A ver, ¿cuántos son? Ay, no hallaba cómo preguntarle que ellos entendieran. Finalmente los adolescentes, ninguno levantó la mano y uno dijo, bueno, yo creo, yo soy mitad y mitad, porque mitad creo y mitad no creo. Y fue el único que reconoció que tenía sus dudas. Entonces, ese es uno de los problemas, que no sabemos explicar a veces el mensaje de salvación como es, de lo fuerte que es en estas edades. Y vamos después a entrarnos a la adolescencia, que ahí va a ser más peludo. Pero además de eso, que tenemos que llevarlos a que ellos no solo lo entiendan, sino que tomen decisión. Que ellos digan, ¿qué quieres tú? ¿Qué quieres en tu vida? Otra manera de explicar es, muy fácil a veces, vida eterna, muerte eterna. Luz, oscuridad. Y ustedes y yo sabemos que es así. O sea, quienes creemos en Cristo es así. O vida eterna o muerte eterna. Eso es lo que nos espera. Entonces, a veces no queremos usar esos términos, pero a veces con niños de 11, sí, ya no es como, no hay que tener como temor, digamos. Sobre todo con los de la iglesia que tienen como más bagaje cristiano. Tal vez con los de los de afuera es como un poco más complejo. Ok. Espérenme acá. Estamos aquí. Deme un segundo, por favor. Ok, eso en cuanto a evangelismo en estas edades, ¿ya? Y aquí, bueno, yo les di el ejemplo de, nosotros también hicimos una vez el Gran Rescate. También hicimos eso, el Gran Rescate. Entonces también a veces es bueno ocupar términos de películas conocidas y traducirlas al mensaje de salvación. También es una buena herramienta. Por ejemplo, Avenger, que estuvo tan de moda, la última película, que fue The War, no me acuerdo cómo se llamaba, The End, cuando murió Tony Stark, que muchas sufrimos ahí. Bueno, ahí, por ejemplo, el único ser humano que no tenía ningún tipo de don especial, sino que más bien era inteligente, tenía plata, pero no tenía un don, fue el que murió, se sacrificó para que los demás pudieran vivir. Él tuvo que morir. Entonces, a veces nosotros con cosas conocidas podemos llevarles a entender lo desconocido, que es lo que hizo Jesucristo a través de las parábolas. Entonces, no tengamos miedo de evangelizar con cosas que para ellos son conocidas, a lo mejor no son bíblicas, pero que sí pueden ser muy buenos ejemplos de que ellos entiendan lo que hizo Jesucristo, porque miren, voy a bajar un poquito esto porque yo tengo que contarles esta parte. Cuando fuimos al cine a ver esta película, las personas salían llorando del cine, todos. La fila era inmensa, los niños estaban así nerviosos, mi hija lloraba, no podía contenerse del llanto de que murió Tony Stark, murió Iron Man, ¿me entienden? Entonces, nosotros después nos juntamos, siempre comentamos las películas, y yo le dije, bueno, ¿viste lo que él hizo? Él era humano, le dije yo. Él no tenía dones especiales como los otros. Él era humano, era súper humano, le dije, y él tuvo que morir para salvar a todos los demás. Eso fue lo que hizo Jesucristo, le dije. Eso fue lo que hizo Cristo. Y ella quedó así como... Entonces, a veces nos sirven esos impactos para poder evangelizar a nuestros niños, ¿ya? Para que no tengamos miedo de ocuparlo, con tal de que entiendan el mensaje de salvación, es que con tal de que lo entiendan y puedan tomar decisión por Jesucristo, es que hay que ocupar los recursos que tengamos, ¿ya? Ok, nos vamos a este ahora. Perfecto, bueno, esto tiene que ver ya con el discipulado, ¿ya? Con el discipulado, hablamos de que el niño es un recipiente que tiene que ser lleno, ¿cierto? Entonces, en la clase pasada hablamos de 3 conceptos básicos que hay que enseñarle al niño, ojalá cada clase que tengamos, y durante todo el año, y durante muchas veces, hasta que ellos superen la edad, que es Jesús, mi mejor amigo para toda la vida. Que yo me comunico con él
en todo lugar, en todo momento, de todas las maneras posibles a través de la oración. Y yo puedo mostrarlo de muchas maneras, igual que Jesús, mi mejor amigo. Y la Biblia, que la Biblia es el mapa, es la verdad, es mi guía, es una verdad. Y ¿saben qué? No tengan temor de empezar a hablar a los niños de que hay una verdad que tiene que ver con la familia, que Dios formó al hombre y a la mujer, y que ahora mucha gente cree en otra cosa, pero eso no es la verdad de Dios. O sea, no tengamos miedo de empezar a hablar estos temas ahora con los niños. Eso es discipulado también, ¿ya? En el caso de los niños ya más grandes, Dios, y ahí ya podemos tocar el tema de salvación, pecado, el amor al prójimo, ahí podemos empezar a profundizar en otros conceptos. Es como que cada vez vamos llenando más los conceptos bíblicos, digamos. Y es lo mismo que se hace en el colegio. En primero básico se enseñan las vocales, pero después ya se enseñan las palabras, después se enseñan las oraciones, después se enseñan los acentos, después se enseña sujeto, predicado y, qué sé yo, complemento, adjetivo, qué sé yo. Entonces, lo mismo en matemática. Entonces, de acá es la misma manera, vamos profundizando los fundamentos, pero hay fundamentos básicos que tenemos que enseñar. Por ejemplo, los niños de 12, yo los tengo acá con otro tipo de calificación de edad, pero digamos que de 8 a 11, que es la edad que estamos viendo, hay que hablarles de salvación, de pecado, de amor al prójimo, pero hay que sí o sí hablarles de identidad, sí o sí. Cuanto antes podamos tocar el tema de la identidad, de la ciudadanía y del propósito que ellos tienen. Esos son fundamentos que nosotros debemos enseñarle a los niños en nuestro discipulado. Eso es parte de la doctrina, es parte también de doctrina bíblica. El temor a Dios son otro de los temas que podemos enseñar, los frutos del Espíritu, la armadura de Dios, la defensa de la fe, que la Biblia es la base de toda enseñanza, ¿ya? Y entrando en este punto, les quiero contar que hoy, como les contaba, tuvimos una reunión con el asesor de Carolina Goy para hablar del tema de garantías de la niñez, de este proyecto de ley, ¿ya? Están todos relacionados con el proyecto de ES y todo eso. Y la verdad es que tuvimos un percance con el asesor porque ellos no logran entender que cuando ponen que el padre y madre tienen el derecho preferente de orientar y dirigir o direccionar al niño en su derecho, dentro de los derechos de la comisión, no de la comisión, de los derechos universales del niño, ¿no? Lo que están haciendo en realidad es que el padre esté como su derecho preferente simplemente como de guiar al niño en su derecho, en el derecho del niño. Entonces, al poner al padre solamente en esa postura, como que se nos quita un poco el rol de crianza o de educar. Entonces, de alguna manera, pero ellos no lo logran ver, ellos ven que es correcto y que yo igual puedo enseñarles mi doctrina, mi crianza, pero como hay palabras tan ambiguas, no queda como tan explícito eso. Por lo tanto, hay un riesgo y una preocupación. Entonces, nosotros le manifestamos a él que, ¿qué me dice a mí? Que yo le decía a los niños pequeños, yo tengo que enseñarle a ellos de acuerdo a mi formación de familia, porque yo quiero, él no nace solo, él no es solo, el niño no es solo, nace en un ambiente familiar. Por lo tanto, yo lo voy a formar de acuerdo a mi costumbre familiar, mi creencia, mi cultura familiar, a lo que él estaba de acuerdo. Y le contamos de que en los jardines infantiles ya están enseñando el tema de enfoque de género, pero no como el derecho igualitario entre hombre y mujer, sino que enfoque de género desde el punto de vista de que el niño el día de mañana puede ser niña o mujer, y la niña el día de mañana puede ser hombre. Y eso no es enfoque de género, eso es ideología de género, de lo cual nosotros como cristianos no estamos de acuerdo. Otro tipo de cosas que nosotros no es normal para nosotros, como el homosexualismo y el lesbianismo. Y cuando yo dije eso, este hombre se me espantó terrible y me dijo, perdón, ¿qué dijiste? Yo le dije, claro, normalizar conductas que para nosotros no son normales, como el homosexualismo y el lesbianismo. Me dijo, ¿sabes qué? Tú me has agredido tremendamente.
Entonces yo tuve que responderle, bueno, para mí también es una agresión que a niños pequeños les estén enseñando que el día de mañana pueden cambiar, si son hombres pueden ser mujeres, o si son mujeres pueden ser hombres. Para mí también es una agresión tremenda como padre, como mamá o papá. Entonces me doy cuenta que estamos en un mundo súper complejo el día de hoy, súper complejo, donde probablemente muchos de estos proyectos de ley no se van a detener. Hay que tratar de hacer lo posible, hay que tratar de orar, hay gente que está dedicada a hablar con los parlamentarios, no todos podemos hacerlo porque es dedicarse a eso y no todos, lamentablemente, no se puede. A diferencia del móvil que les pagan para que lo hagan, nosotros no podemos hacerlo, todos dependemos de otras cosas. Pero tenemos un Dios poderoso, que Él también es capaz de hacer todo, pero también dentro de su palabra está esto de que la maldad va a ir aumentando y que cuando Cristo venga va a ser como en los días de Noé, ¿o no? Va a ser como en los días de Noé, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave para mí? El discipulado a los niños. Por lo tanto, yo les insto a ustedes a que tienen que discipular y tocar estos temas. Y hay que empezar a hablar del modelo original de familia. Que el modelo de Dios, que es lo mejor, no es que sea una imposición, es lo mejor para nosotros. Es el de padre y madre, pero ya hay muchas otras formas de familia que la gente está enseñando, pero no es el modelo de Dios. O sea, tenemos que, cuando enseñemos a nuestros niños en doctrina básica, tenemos que advertirles que afuera se enseña otra cosa. Les voy a poner otro ejemplo. Esta semana, mi hija tiene 16, está en tercero medio, y en una de las clases hablaron de la justicia y la injusticia. Es educación ciudadana, se llama, el ramo. Y el director, que es el profesor, tocó el tema de la justicia y la injusticia, y ¿sabe qué tema trató? El aborto. Nada más que el aborto. Entonces preguntó, ¿quiénes están a favor del aborto? Todos los alumnos del curso. ¿Quiénes están en contra? Mi hija. Entonces mi hija manifestó que ella estaba en contra, la única. O sea, no lamentablemente, pero la única, solita, y de un curso de 30 y tantos, la única. Y el profesor le dice, ¿tú crees que es justo que una niña de 11 años que ha sido violada quede embarazada? Entonces mi hija le dice, no es justo, pero hay otras maneras, dice, de resolverlo, a través del acompañamiento, hay otras formas, no necesariamente el aborto. A ver, perdón, le dice, yo lo que te pregunté es si es justo o injusto, no otra cosa. No, no es justo, y la dejó ahí, la expuso delante de todo el curso. Bueno, mi hija terminó, obviamente salió a contarme llorando, muy triste porque ella me dice, mamá, me da rabia porque soy la única. Bueno, se sintió sola, se sintió expuesta, obviamente. El profesor hizo uso de poder al tratar este tema, porque después conversando, el tema de justicia no tiene que ver con el embarazo provocado por la violación, porque la justicia es un acto humano, donde yo o hago una injusticia o hago una justicia, y el embarazo es una consecuencia de una violación, de un acto a lo mejor injusto de un abusador, pero no es justo e injusto que la niña haya quedado embarazada o no. Y lo otro que también es tan injusto eso como injusto que se mate la vida de un niño inocente en el vientre materno. Por lo tanto, pero lamentablemente la pilló de sorpresa, una niña jovencita que no tiene los argumentos y la expuso. Y ese es el mundo al que se están enfrentando nuestros hijos. Ese es el mundo. Por lo tanto, yo tengo que tal vez alterar mi discipulado, mi educación cristiana, y a lo mejor no tomar la creación como el cuento de la creación y que la serpiente vino, sino que en la creación decir que Dios creó hombre y mujer y aplicarlo a los tiempos que estamos viviendo hoy. Eso es lo que les quiero decir. Porque yo les puedo poner un montón de términos acá en la presentación. Es más, lo voy a poner para que lo puedan ver. Yo puedo poner muchos de los temas que nosotros vamos a tener que empezar a ver. Por ejemplo, Dios creador del universo, ¿cierto? Dios santo, justo, que todos hemos pecado, Dios ama al mundo, Jesucristo sufrió el castigo, como toda esta doctrina, ¿cierto? Evangelizador, que Jesucristo vive. Acuérdense que también los niños se quedan con que Jesús murió y se olvidan que Jesús está vivo. Entonces hay que enfatizar que Jesús hoy está vivo. No murió, pero vivió, está vivo hoy. Hoy está vivo y es muy real. Y hay que enfatizar eso en los niños.
y otros temas bíblicos que nosotros podemos ocupar. ¿Por qué? Porque viven en un mundo difícil, donde está lleno de ideología. Todo hoy es ideologizado, todo está ideologizado. Por lo tanto, todo lo que ellos vean a partir de ahora va a estar marcada por un tipo de ideología. Es más, el gobierno de turno que sea va a estar marcado por una ideología. Pero tenemos que enseñarles a defenderse y a ser valientes. Obviamente, después de este episodio que le ocurrió a mi hija, que lloró mucho porque yo me enfadé demasiado y yo llamé a mi esposo y íbamos a ir a quemar el colegio. O sea, yo iba a ir a quemarle el auto al director, porque estaba así, pero como se ponen las mamás tigresas con los niños, y ella lloraba y lloraba y decía, no, me van a exponer, y va a ser peor. Entonces yo, obviamente, pedí consejo, y el consejo fue, permite que no la expongas, ella sabe, ella fue valiente, ella habló, ella lo tiene claro. Por lo tanto, la acompañamos, la felicitamos, y ella grabó, ella tiene un espacio en UMIT, en el canal de YouTube, Cuentas UMIT, y ella habló de la valentía, animando a los adolescentes a que hoy estamos en un tiempo en donde realmente hay que ser valientes. Y yo les digo que el tiempo que se viene para nosotros va a ser difícil. Tal vez no nosotros los adultos, pero sí ellos, los niños y los adolescentes y los universitarios, porque van a tener que ir en contra de la corriente, y la corriente va a ser el 99%. El 99% va a ser la corriente contraria, y ellos van a ser los únicos que van a estar en contra de lo que se plantea en el mundo, como este señor que encontró horrorizado, casi me funa, yo creo que mi hija me decía, mamá, ten cuidado, porque si quedó grabado te pueden exponer, y yo digo, bueno, si tengo que ir a la cárcel, tendré que ir, pero yo no puedo decir que para mí es normal el homosexualismo. O sea, yo no voy a ir a agredir a los homosexuales, no. Yo he tenido amigos homosexuales y amigas lesbianas, pero que no puedo decir que estoy de acuerdo, que para mí es normal esa forma de vida. No lo es. Entonces, y vamos a tener que probablemente sufrir esta persecución con los niños. Entonces, hay temas que tenemos que tratar sí o sí, y yo les diría cuáles. Los vimos en el módulo 2 del discipulado. Una de esas, defensa de la fe, apologética. Métanse en lo que es la apologética, porque ahí hay mucho recurso para poder defender nuestra fe. Otro de los temas que nosotros tenemos que enseñar en el discipulado es justamente esto, de que seguir a Cristo es seguirlo, es que Él es el Señor de nuestra vida, y que significa que nuestra vida es para Él, toda nuestra vida es para Él. Entonces, independientemente de eso, yo igual puedo estudiar, puedo ser cantante, pero mi propósito es servir a Cristo. Y eso es algo que es para todos los cristianos, no es solo para el pastor, o no es solo para el que tiene el llamado a pastor o a evangelista, es para todos. Por eso que Jesús dijo, síganme, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame, y niéguese a sí mismo. Entonces, ese es el concepto de discipulado, tomar la cruz, negarse a sí mismo y ir detrásito de Jesucristo, siguiendo sus pasos. Y eso significa ser valiente, y para eso también hay que enseñarle buenos argumentos a nuestros niños. ¿Qué otra cosa tenemos que enseñar hoy? Estamos en el mes de la Biblia, septiembre. Entonces hay que enseñarle lo que la Biblia es. La Biblia es una biblioteca de libros maravillosos que tienen un hilo conductor que nadie puede explicarse cómo desde el Génesis hasta el Apocalipsis cuenta una historia única. No como dicen los indocumentados e ignorantes que dicen que la Biblia es confusa, no. Cuenta una historia única, donde se escribió en miles de años de diferentes lugares, diferentes países, diferentes autores, con cientos de años de diferencia entre ellos, pero tiene solo una historia común, que es la venida del Mesías, el Salvador. ¿Cómo se puede hacer eso si no es por obra del Espíritu Santo? Donde tiene también elementos históricos riquísimos, donde hay elementos históricos que hasta ahora se ha demostrado que la Biblia es un libro, o sea, si nosotros lo viéramos humanamente, es un libro histórico riquísimo, es un libro literario maravilloso, donde hay romance, donde hay aventura, donde tal vez los primeros superhéroes aparecen ahí, no aparecen en Avengers, en Superman o en Batman, aparecen en la escritura, ahí aparecen los primeros superhéroes, porque aparecen hombres que hacían milagros como Eliseo, Elías,
Elías que fue arrebatado en una carroza de fuego. Entonces todas esas cosas hay que enseñárselas a los niños. ¿Qué más hay que enseñarles? La historia del protestantismo. Hay que enseñarles lo que la Reforma hizo a la humanidad. ¿Sabe por qué? Porque los niños se sienten apocados por ser evangélicos. Apocados. Ay, yo soy evangélico, soy canuto. Me dicen canuto. Y resulta que los primeros sistemas educativos exitosos, como en Lancaster, fueron de los protestantes. Bernardo O'Higgins fue culto porque el protestantismo lo hizo culto, y él trajo a Chile toda una ideología educativa maravillosa que hasta el día de hoy funciona. Los grandes inventores de la humanidad fueron cristianos, fueron protestantes, todos de línea cristiana. Los grandes músicos, por ejemplo, el Aleluya, por ejemplo, de Händel. Los descubridores, Dios les dio sabiduría impresionante. Entonces, ellos no saben eso. Entonces, este tiempo por ejemplo, todo lo que es septiembre, yo puedo ver en profundidad la Biblia, pero no como, la Biblia es la palabra de Dios, son 66 libros. No, meterme como en lo bacán de la escritura, lo que significan los libros, las profecías bíblicas. ¿Cuántas profecías se han cumplido? El muro de Berlín es profecía bíblica, la caída del muro de Berlín, por ejemplo. ¿Qué profecías faltan para que se cumplan? Porque todo esto en las edades de 11 y la edad que vamos a ver más adelante, que no quiero adelantar el tema, pero a lo mejor podemos seguir hablando de esto, tiene que ver con todo lo de la escritura, lo rico de la escritura. Entonces, eso tenemos que enseñar hoy. Tenemos que este es mi planteamiento, todo el discipulado que hagamos es para que el niño sea cristiano para toda la vida. Y la manera en que yo, una vez que él recibió a Cristo y que yo lo estoy discipulando, que él no se aparte, es que yo le advierta de todos los peligros y todas las doctrinas que lo van a tratar de convencer con anterioridad, para que él esté preparado y sepa y diga, de esto me habló la tía, de esto me habló mi mamá. Entonces, ¿qué tengo que hablar ahí? Por ejemplo, el tema de la virginidad, también el tema de guardarse de la pureza sexual. Aunque mi hija me dice que hoy está de moda que las mujeres apoyen la virginidad, porque como están empoderadas las mujeres, como que las chicas se apoyan entre ellas. En mi tiempo era estúpido decir que uno era virgen. O sea, yo me enfrenté todas estas veces con mis compañeras de colegio, por ese tema, por ejemplo. Pero yo tengo que prepararlos, y tengo que entregarles argumentos desde chiquitito. Entonces, niños pequeños, modelo de Dios, papá, mamá, abuela, ese es el modelo de Dios. León, leona, caballito, yegua, vaca, toro, o sea, patito, patita. O sea, tengo que mostrarles que en la naturaleza, aunque me nombren por ahí que hay un anfibio, no sé qué, o que el caballito de mar tiene los dos sexos, no, yo me enfoco en lo que Dios creó. Y de ahí tengo que seguir fomentando lo que son los conceptos que hoy se están discutiendo. Por ejemplo, los niños tienen que ser niños, no puedo adelantarlos en su sexualidad, que es lo que quieren hacer. Que hay niños transexuales, y hay que explicarle a los niños, ustedes se van a encontrar con estos tipos de personas, pero la Biblia dice esto, pero no en odio, no provocarles en odio, sino que siempre hay que explicar que por algo es eso, no tienen la luz de Dios, sufrieron algún trauma, hay alguna situación difícil. Por ejemplo, mi hija, que con ellos uno aprende, ¿no? Y a veces se veían muy bulineados en el colegio, sobre todo las mujercitas, que son como tan veleidosas, y había una chica terrible, y yo le decía, bueno, ella seguramente debe tener problemas súper graves en su casa, por eso ella es así. Y efectivamente, la chica tenía problemas severos en su casa, mamá drogadicta, el papá no sé qué. Entonces, debemos ir enseñando estas cosas. Para mí eso es parte del discipulado, ¿ya? Lo otro que yo les hablé del discipulado, lo vimos en la clase número 1. En el módulo 2, ahí vimos muchos de los textos de discipulado que debemos enseñar. ¿Qué más? Defensa de la fe, ¿cierto? Tenemos que enseñarle los frutos del Espíritu Santo. Hay que enseñarle a los niños como parte del discipulado. Porque el fruto del Espíritu Santo, no los frutos, el fruto del Espíritu Santo, a mí me enseña, el fruto del Espíritu Santo, a mí me enseña a identificar a quienes están a mi alrededor, de los cristianos, quienes son de verdad y quienes son engañadores. Me permite discernir, porque un árbol que da buen fruto es un árbol
¿cierto? Un buen árbol da un buen fruto, un árbol malo da mal fruto. El árbol que no da fruto, ¿cierto? Va a ser cortado, dice el Señor, nuestro Señor, y echado en el horno de fuego. Entonces, cuando yo soy un verdadero cristiano, ¿qué tengo? Frutos. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y ahí tengo no sé cuántas lecciones para trabajar con los niños, prácticas. ¿Qué otra cosa tengo que enseñarle a los niños en el discipulado? La armadura de Dios, porque la armadura les permite enfrentarse a las batallas del día a día. Y la armadura me muestra todo cómo defenderme, partiendo por el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, ¿cierto? La coraza. Entonces, todo me va a ayudar, pero yo lo tengo que bajar a lo práctico. ¿Qué significa cada cosa? ¿Qué significa la espada del Espíritu, por ejemplo? La espada es la palabra de Dios y yo con la espada yo reprendo. Yo puedo reprender. Como Cristo reprendió a Satanás cuando lo tentó, yo uso palabra de Dios para reprender la tentación, por ejemplo. Entonces, el casco, yo cubro mi cabeza para que ningún pensamiento extraño ponga en duda mi salvación o me atormente. Le enseño al niño que la lucha que nosotros tenemos, que no es contra sangre y carne, no es contra mi profesora, no es contra mi mamá, no es contra mi compañero ni contra mi amigo, porque esa no es la lucha real es contra huestes espirituales, que ocupa gente, sí, pero son huestes espirituales. Entonces, la lucha nosotros la tenemos aquí, en nuestra mente. Por eso que Dios nos enseña, para nosotros ser buenos discípulos maduros, nos enseña que tenemos que transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, porque acá viene todo, y de acá baja el corazón, y del corazón baja, a veces se ejecuta el pecado, pero primero empieza acá. Nadie adultera, porque adultero no, primero uno está aquí pensando lo mismo con el robo, lo mismo con todo, con la mentira, con el engaño, todo parte acá. Pero también acá vienen en los niños la baja autoestima, el bullying, el que no se quieren, pensamientos de suicidio, pensamientos de temor, todo viene acá. Entonces, si yo les enseño que ellos pueden identificar que algo no viene de Dios, ellos van a saber que eso no viene de Dios. ¿Y cómo lo enfrento? El temor, ¿cómo se enfrenta? Yo tengo que declarar la palabra de Dios. Tengo que enseñarles que Satanás no puede leer nuestros pensamientos, porque no es omnisciente. Dios es omnisciente, Dios ve todo, pero Satanás no. Pero Satanás sí nos escucha, pero él no puede leer. Él puede mandarnos pensamientos, nos manda dardos, pero él no lee lo que yo pienso. Por lo tanto, si yo oro y digo, te reprendo, yo estoy orando acá, no, yo tengo que hablar y decir, reprendo este pensamiento de muerte en el nombre de Jesús. Yo soy hija de Dios. Todo eso yo tengo que enseñarle a los niños. Si yo enseño eso a los niños, yo voy a estar formando líderes. Líderes para ahora, digamos, para que enfrenten ahora y enseñarles a ser valientes. A ser valientes porque el mundo, el colegio y todos les van a decir cosas que no son de acuerdo a lo que Dios dice. Pero Dios recompensa, siempre va a recompensar a los valientes. Acuérdense que Dios dice, el que me niega acá, yo también le negaré en los cielos. Pero el que me reconoce acá, yo también le voy a reconocer. Entonces, hay que empoderar a los niños de esa manera, ¿ya? Ok, estamos como en la hora, déjenme ver si tenía algo más dentro de los... Ok, ¿es lo mismo enseñar y discipular? Bueno, habíamos dicho que no, y yo tengo un video que lo quiero compartir, déjenme ver si lo tengo por aquí, que habla de la diferencia entre discipular y... Deme un segundito a ver si lo encuentro. Acá está. Y vamos con las preguntas, ¿ya? Deme un segundito. Y si pueden ir abriendo cámaras para poder ir viendo cuántos están ahí, ir sacando fotos. 52 personas dice que hay conectadas. Ok, acá está. Ok. Creo que este es, ¿ah? Este video está en YouTube, así que lo pueden buscar, pero me gustó mucho. Déjenme ver si se escucha. El portal que edificará tu vida. www.mialianza.org. No estoy pasando propaganda a la Alianza Cristiana Misionera, por si acaso. Acá está. Iglesia.
El creyente asiste a una iglesia. El discípulo entiende qué es la iglesia. El creyente busca que le animen. El discípulo busca siempre animar. El creyente reclama que le visiten. El discípulo visita. El creyente piensa en recibir. El discípulo piensa en dar y servir. El creyente murmura y reclama. El discípulo obedece y actúa. El creyente lee la palabra. El discípulo enseña la palabra. El creyente espera que le oren. El discípulo ora por los demás. El creyente espera que le asignen tareas. El discípulo está listo para asumir responsabilidades. El creyente solo busca sobrevivir. El discípulo está listo para servir. El creyente se entrega en parte. El discípulo entrega su vida entera. Para el creyente, Jesús es Salvador. Para el discípulo, Jesús es Señor. El creyente suma. El discípulo multiplica. Los creyentes son revolucionados por el mundo. Los discípulos revolucionan el mundo. El creyente tiene como meta llegar al cielo. El discípulo tiene como meta ganar almas para el cielo. El creyente espera un avivamiento. El discípulo es parte del avivamiento. El creyente sueña. El discípulo actúa. Todo discípulo es creyente. Pero no todo creyente es discípulo. ¿Vos sos creyente o discípulo? ¿Qué querés ser? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Ok. Ahí estamos con el tema del discipulado, ¿ah? Estamos en la hora, así que solo, no sé si hay preguntas o algo, pero potente ahí para hacer discípulo a los niños. No sé si me permite el hermano Luis, si hay alguna preguntita por ahí, Sí, antes sí. de terminar. Sí, no hay problema. Pregunten ahora. Elizabeth. No, mi hijo me acaba de decir que entre creyente y discípulo, él quiere ser discípulo y tiene 8 años. Por Qué eso le lindo. saco para arriba. Qué bueno. Si ellos entienden todo, así que hay que atreverse nomás a hablarle las verdades de Dios. Sí. ¿Alguna pregunta, algo? Nada, yo acotar que maravillosa la clase. Directo al corazón. Qué bueno, muchas gracias. Me alienta porque he estado bien ahí complicadita con las tareas, así que les pido paciencia por eso y que me escriban nomás. La intención es ayudar y que aprendan, ¿ya? Así que ténganme paciencia, por favor, y si hay preguntitas, parece que no. Pero no llore, hermana María. Está llorando la hermana. Sí. Estamos entonces, no hay preguntas, Sí. parece. Yo me quedé, sí, pastora, con 3 cosas en el tema del discipulado, que es súper importante y a veces nosotros nos cuesta saber, decimos, a ver, ¿qué le enseño? Y estamos enseñando todos los años la misma, Jonás, Saqueo, y en los niños ya de esta edad es identidad, y eso estoy muy de acuerdo con usted. Y para ellos es súper bueno el tema de los superhéroes, y en la Biblia hay muchos superhéroes y hay villanos también,
Y sabe que agregué yo hoy día el tema de los héroes contemporáneos. Y muy pocas veces también nos preparamos en eso. Los que han sido cristianos después del tiempo de la Biblia, en nuestros tiempos, cómo han tenido que luchar contra todo lo que viene. Así que los inventores que son cristianos, y eso a los chicos les encantan la historia. Así Sí, que me y quedo con es eso. bueno, excelente acotación. Y es bueno también cuando hablen de historias de la Biblia, que les digan que eso es verdad, que lo mencionen cuando lo enseñen, porque ellos a veces lo toman como un cuento, como un cuentacuento. Entonces uno todo el tiempo tiene que estarles diciendo, y esto de verdad pasó. O sea, cuando Jesús resucitó, no resucitó él solo. Dice la Biblia que resucitaron muchos con él y que estuvo como, en este minuto no recuerdo, pero meses andando en la tierra. Entonces, pero esos detalles los niños no los desconocen y les encanta cuando uno le dicen, oye, es el video, yo les digo, el video de Michael Jackson es el thriller, una alpargata, le digo yo, si Jesús resucitó y resucitaron no sé cuántas personas junto con él, y encima Jesús anduvo caminando por todos lados, anduvo no sé cuántos meses ahí con los... En serio, sí, pues si él está vivo, o sea, si tú vas a la tumba está vacía. Una vez una mamá me dijo, tía, ¿qué habló el domingo usted en la escuela dominical? ¿Por qué? Porque mi hijo me dice, mamá, ¿tú sabías que Jesús está vivo? Y yo le dije, pero sí, hijo. Claro, el niño como que lo entendió. Y la mamá lo daba por hecho, así como, pero por supuesto que está vivo. Po. Pero el niño le dijo, mamá, Jesús está vivo. Entonces, a veces hay que enfatizar que lo que hablamos, por ejemplo, Daniel, Jonás, pasó esas cosas pasaron. Entonces ellos dicen, ay, por eso que hay que enfatizarlo y además usar todos los recursos. Así que bueno, cualquier cosa estamos para ayudar, preguntas y todo, me pueden escribir, no es problema. Que Dios les bendiga y queremos una segunda oportunidad, me ponen acá. ¿Segunda oportunidad de qué? Ah, por las tareas, las notas. Oye, pero si les ha ido bien, Camilo, no sé, yo no he revisado ninguna tarea de ningún Camilo todavía. Camila, ¿será? ¿No? Dice Camilo Mena. No, soy no, Rosa. es Rosa Maldonado. Ah. Rosa Maldonado. Me fue mal en mi prueba. ¿En cuál? A ver, ¿en cuál? La última. No, pues sí. ¿Por qué? Porque le puso poco puntaje. Sí. ¿O porque ahora se dio cuenta que puso respuesta? No, de 17 tenía 6 buenas. Pero Me yo mandé fue los mal. emails y le sale con 6 nomás. Sí. Vamos a revisar. Bueno, ahí escríbame y lo revisamos. Le pido que me haga me invento un canto, algo para la próxima clase. Ya. Me hago un baile. Ya. Ya, hermano Luis. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por este tiempo nuevamente. Le quiero pedir a mi hermano Pablo, que es líder de Sur Araucanía, de la Iglesia de Dios, del territorio Sur Araucanía, que él pueda despedirnos, orar por esta lección. ¿Está por ahí o no? Amén. Sí, pastor, hermano Luis. Dele nomás, hermano Pablo. Pastor Pablo. Señor, muchas gracias te damos en esta tarde, noche, Dios mío, por este tiempo especial. Cada clase, Señor, ha sido muy especial. Tú has hablado, Señor, a través de cada maestro, cada hermano, pastor, pastora, a nuestra vida, Señor. Entendemos, Dios mío, que el trabajo con la niñez, más que un decir, es un hacer. Y hoy te damos gracias porque a través de tu palabra, a través de esta clase, con una experiencia tan profunda, Señor amado, de aquella adolescente, Señor, tú confrontas y nos desafías, Señor, a poder tener un compromiso contigo, Señor, aún mayor, a conocerte aún más, Dios del cielo. Por eso te ruego que tú fortalezcas nuestra fe, fortalezcas nuestra vida, fortalezcas nuestro interior, Dios del cielo, que primeramente nosotros podamos ser esos discípulos de los cuales el video hablaba, pero principalmente tu palabra habla, Señor. Ayúdanos a ser como tú y ayúdanos, Señor amado, a ser buenos maestros, Dios del cielo y maestros. Bendecimos a cada hermano y hermana, Señor, que ha separado este tiempo y, Señor mío, ha abierto su corazón para aprender de ti. Bendecimos a la pastora Carol, Señor, a través de ella bendecimos su familia. Sabemos, Señor, que en la dirigencia que ella tiene, en el liderazgo, en la institución a la cual ella representa, también hay una gran responsabilidad, Señor.
Rogamos tu respaldo y el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Le llene, Señor, en el nombre de Jesús. Colocamos vallado espiritual alrededor de ella, de su familia, de su matrimonio, Señor. Le bendecimos y declaramos que tú estás con ella, Dios del cielo, donde quiera que vaya, donde quiera que esté, cuando abra su boca, Señor, en aquellas reuniones que quizás nosotros no podemos estar, pero Dios del cielo, creemos en que tu respaldo está en su vida. Muchas gracias. A ti te honramos y a ti te damos toda la gloria y la honra, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios pueda bendecir.